Como introducción a la siguiente pregunta, que es el tema de prisiones, habría que decir lo siguiente. Parece que las comunidades autónomas con carácter general están interesadas en la asunción de competencias de casi todas las materias, o por no decir de todas las materias. De hecho, haciendo un poco de memoria histórica, recuerdo una llamada de representantes del Partido Popular de dicho momento del Parlamento andaluz, donde estaban planteando una proposición no de ley, que imagino que se aprobaría por unanimidad, donde se hablaba y se pensaba la necesidad de transferir las competencias de educación dentro de prisión, lo que sería la atención pues, por los maestros. Y esto salió y se aprobó hace unos años y yo creo que ha pasado el tiempo y se puede considerar una buena medida. No obstante, es curioso porque hay una ley que impone una transferencia obligatoria, justamente porque parece que ninguna comunidad autónoma lo quería, que es la transferencia de sanidad en las prisiones. Se generan unas cantidades enormes de problemas, venimos denunciando desde hace muchos años. Ahora se habla del nuevo tratamiento de hepatitis C, pero es que en prisiones aún estamos con el tratamiento de hepatitis C anterior, y lo hemos conseguido a través del juzgado, y en el resto de comunidades autónomas no existe todavía. Y hay una pelea, el último informe del Defensor del Pueblo acaba de salir, donde manifiesta que hay presos que no reciben el tratamiento de hepatitis C antiguo, ni están siquiera, por supuesto, el nuevo. Estas deficiencias se producen algo tan sencillo como quién paga ese medicamento, porque la atención sanitaria no especializada, la atención primaria depende de instituciones penitenciarias, mientras la especializada depende de las comunidades autónomas. Cataluña y País Vasco ya han asumido sus competencias sanitarias y, por tanto, lo que es el médico de atención primaria de prisión pertenece a la comunidad autónoma, han sido transferidas esas competencias. La pregunta es sencilla, clara, y aquí solamente se admite un sí o un no, por evitar justamente la tendencia habitual quizá de los políticos de no contestar con un sí o un no. Yo pido un sí o un no a qué va a hacer cada partido político respecto a la sanidad en prisión. ¿Seguimos permitiendo que nos peleemos quién paga el tratamiento de hepatitis C mientras la gente se muere? ¿Sí? No. Empezamos en este caso por Soledad Pérez, del Partido Socialista. Bueno, tiene mucho que ver con parte de la reflexión antes de Luis. Vamos a ver, aquí esto me recuerda al chaval cuando yo era jovencita y me exigían para que sacara más notas y estudiara más, y me regañaban en casa porque yo tenía que sacar más notas, porque sacaba un 7, pero valía para sacar un 9, ¿no? Eso es lo que le pasa a este gobierno y al Partido Socialista. Saca un 7, pero necesita un 9, o saca un 5, pero se le pide un 6. El que dejó los estudios no se le pide nada, que es un poco algunos de los partidos que están aquí representados. No están, no estudian, o no quiero decir que no estudiéis, disculpadme a lo mejor el ejemplo, me refiero al que no está en clase no se le regaña, y el que no está haciendo las tareas tampoco se le regaña, el que hace solamente el diagnóstico y todavía no ha puesto ni una sola medida encima de la mesa. Y me dirijo directamente a ti, Luis. Claro, es muy fácil no comprometerse con nada y solamente regañar a los demás, ¿no? Con el tema de servicio de orientación, que la pregunta era sobre orientación y asistencia jurídica penitenciaria, sobre todo por el debate que hemos tenido durante 2 años, 3, en el Parlamento con el tema de atención jurídica a presos, y me vale también la sanitaria o me vale cualquiera. Volvemos otra vez a lo mismo. O sea, al final la Junta de Andalucía, que no tiene competencia en prisiones, sí lo tiene Cataluña, pero no de sanitaria, no tiene ninguna. Sí que con toda la buena voluntad y toda la buena intención de atender a la población y colaborar con el Gobierno de España y con el Ministerio, como lo hemos hecho siempre, al final resulta que, claro, quien está más cerca da la cara, quien da la cara es el que se lleva las broncas, y quien da la cara y se lleva las broncas es siempre el que parece que tiene que hacer las cosas, aunque no tenga que hacerlas, ¿no? Nosotros de todas maneras estamos dispuestos a hacerlas en la medida de lo posible. Ayer mismo se firmó el convenio de asesoramiento, de orientación y asistencia jurídica, que ha costado 3 años firmarlo con el Gobierno de España, y no se ha firmado por casualidad, es porque legalmente era necesario, porque los marcos jurídicos cada vez son más complejos, cada vez nos pedís la ciudadanía más transparencia a los políticos, cada vez nos pedís que tengamos más cuidados con los expedientes administrativos, pero eso hay que hacerlo, y afortunadamente el compromiso sigue ahí, hoy con los juristas, y seguirá siendo con absolutamente todo, aunque no sea competencia de la Junta de Andalucía. Perdón, Soledad, no me quedó claro, ¿dijiste sí o no?
Que si vamos a pedir las competencias del Partido Socialista o no. No está en nuestro programa electoral pedir las competencias en materia de prisiones. No de prisiones, sino de sanidad, y aunque haya una ley en concreto que impone esa transferencia, sería incumplir una ley. No, ley, es así. Ley 16/2003, de 28 de mayo, disposición nacional sexta de control, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece que en el año 2004 tenía que estar, más de hace 11 años, las competencias sanitarias. Digo, ya que hablamos tanto de necesidad de cumplir leyes para convenios tripartitos que podemos discutir, no vamos a discutir, pero la cuestión es que hay una ley que dice que la sanidad tiene que pasar a la comunidad autónoma. Te lo contesto, las competencias no se asumen simplemente porque existe una ley, hay que sentarse con un gobierno y hay que negociarlo y pactarlo. La pregunta es si están dispuestas a asumirla. Después habrá que discutir no está en el programa electoral adoptar ninguna competencia en materia de instituciones penitenciarias, que la tiene el Gobierno de España y no está encima de la mesa, no te voy a engañar. Eso es así. Eso no significa que no estemos en prisiones, que estamos sin ser competencia y que estamos atendiendo a los presos y estamos haciendo otras actuaciones sin tener ninguna competencia, porque hemos tenido normalmente una buena colaboración con el Gobierno, más allá. Contestada la pregunta. Contestada, perfecto. Inmaculada Nieto, por favor, del Partido de Izquierda Unida. Vale, hay un convenio de colaboración firmado, pero no está desarrollado prácticamente. En nuestra opinión hay que desarrollarlo y sí hay que coger ese toro por los cuernos, porque la sanidad efectivamente tiene que prevalecer sobre un lío competencial que en cualquier caso se puede solventar con el desarrollo de los protocolos que están en ese convenio firmado, pero que no ha habido una voluntad en firme de desarrollarlo. En el caso concreto del problema de la sanidad, hay que solucionar la desconexión que hay entre el personal médico penitenciario y el personal médico del exterior. Hay que solucionar también el cuentagoteo, si se me permite la palabra, con la que se conceden los permisos extraordinarios para que la población reclusa pueda salir del centro penitenciario a recibir la atención especializada en los hospitales de fuera de las cárceles. Y también hay que incrementar el nivel de la atención especializada, porque la prevalencia de algunas enfermedades es 7 veces más alta en la población reclusa que fuera. Estamos hablando, por ejemplo, de las enfermedades mentales, de trastornos de la personalidad, estamos hablando de un 10% de la población reclusa con SIDA, estamos hablando de una incidencia de la hepatitis C que es absolutamente alarmante, también de la tuberculosis. Por tanto, hay que acelerar esos protocolos, hay que asumir esa competencia, las personas no pueden quedarse desprotegidas por un barullo legal y en cualquier caso ese barullo es perfectamente solventable exclusivamente desarrollando un convenio que con la brocha gorda ya está suscrito y que por tanto solo requiere, está claro que lo que requiere es una política más decidida en favor de las personas que están encarceladas y un creernos todos que el derecho a la sanidad es universal. Muchas gracias. Pasamos a Luis de los Santos, de Podemos. Bueno, es un tema, si hablamos de derechos humanos, desde luego, cuando está en vida, cuando está en juego la vida de los demás, pues el derecho a la vida es lo primordial. Y hemos estado viendo como en estos años, y te voy a responder a la pregunta, si quieres te respondo ya a la pregunta, Valentín. Te digo que sí, pero te digo que específicamente no está recogido así en el programa, pero te digo que sí tiene que haber un convenio que recoja estas transferencias y que o se hacen los traslados de prisión al SAS o los médicos especialistas tendrán que ir obligatoriamente a las prisiones a atender a la gente y tendrán que garantizarse los suministros. Eso no lo digo yo, eso lo denuncian las distintas ONG que llevan trabajando en prisiones y lo llevan trabajando desde hace años. Y llevan ustedes, no tienen nada absolutamente nada que ver, no tienen nada absolutamente nada que ver. Bueno, es que la realidad hay que conocerla. La realidad la conozco mejor que tú. Estamos trabajando en prisiones desde hace años. No nos porque estamos le habéis quitado el derecho a la tutela a las personas presas, porque no os importa nada. Las personas en su casa no se están enterando de nada. Soledad Pérez, Luis de los Santos, no les están escuchando en sus casas, a ninguno de los dos les están escuchando, así que les pido, por favor. Ya hemos advertido que no había derecho a réplica, podemos sin duda introducir un pequeño debate, no hay problema, pero
que se nos entienda, que se nos escuche, porque si no al final esto no sirve para nada. Tenía la palabra Luis de los Santos, le vamos a añadir unos segundos más y nos estaba hablando de su posición, la posición de Podemos en torno a la prisión. Hay que dar una respuesta asistencial a las personas que están dentro de prisión. Hay falta de tratamiento, hay grandes listas de espera desde dentro. Las personas que están dentro no pueden ir fuera y los médicos que están fuera se les ponen muchos impedimentos para acceder dentro de la prisión, y hay que facilitar eso. Y no pueden estar una administración y otra peleándose, igual que el exponente más claro, el consejero de Justicia, con el tema del servicio de orientación jurídica penitenciaria, que jugando una administración y otra, PSOE, una vez más, PSOE-PP, por encima de los intereses de la ciudadanía y por encima de los derechos humanos, en concreto, en este caso, dos derechos: el derecho a la vida, en el que está dentro el derecho a la salud, y el derecho a la defensa de las personas presas. Y el derecho a la defensa de las personas presas. Y ustedes se ríen de esos derechos. Y si se ríen de un ciudadano normal, ¿cuánto más de una persona que está en prisión y que tienen esa especial relación de especial sujeción con la administración? Tú que eres abogada, lo entiendes perfectamente. Perdón, solamente por aclarar un poco lo que he explicado con anterioridad y que no se piense que es una invención, voy a leer literalmente el párrafo que habla en concreto de esa ley. Dice: a tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud conforme al sistema de traspaso establecido por el Estatuto de Autonomía. Viene a decir antes, los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Yo creo que aquí no cabe ni el más mínimo interpretación posible de esto. Es que dice que se transferirán. Y lo que es evidente es que el Gobierno no puede hacerlo, y no es por defender a nadie, si las comunidades autónomas tampoco están por la labor de hacerlo. Y es curioso que solamente Cataluña y País Vasco parezcan interesadas en estas competencias. Y pasamos, tras esta pequeña aclaración, con Carlos Rojas. Yo creo que deberíamos darle, 15 segundos a Soledad para contestar, y pasamos a los 2 minutos de Carlos Rojas, un poco para resolver el debate. Yo es que, sinceramente, no es no tener corazón ni alma respetar las leyes. Y vamos a ser serios. Si somos juristas, somos juristas. Y si las leyes requieren un real decreto o un decreto de ley para desarrollarla, es que tiene que llevarse a cabo. Y no me vale que simplemente se eche encima de la mesa diciendo es que hay que hacerlo. No, hay convenios de colaboración con el Gobierno de España, y lo ha habido siempre, y se colabora. Pero que el Servicio Andaluz de Salud no puede poner a sus médicos dentro de las prisiones, Luis. Ni yo mañana como abogada puedo meterme dentro de una prisión si no me lo autoriza. Entonces, por favor, digamos la verdad, seamos un poco rigurosos con las leyes y con las normas, y no juguemos a la demagogia por la demagogia. Yo comprendo que es un tema complicado y me podéis decir, oye, que la Junta de Andalucía lidere esto, ¿vale? Es otro tema, pero me podéis decir que no se está liderando exigirle al Gobierno de España esa transferencia. Hemos abierto un tiempo excepcional de réplica y vamos a continuar con el turno que estamos dando. Le tocaba al Partido Popular, a Carlos Rojas, en este apasionado debate. Sí, bueno, yo, lejos de polemizar en situaciones normativas que obviamente tienen que estudiarse y tienen que analizarse, y puede haber distintos puntos de vista de la interpretación de una norma o no, pero yo lo que sí quiero dejar aquí clara es la opinión del Partido Popular, que además es tajante y firme. Ninguna persona, esté donde esté y en la situación que esté, es decir, ninguna persona, por supuesto, que esté en prisión va a dejar de estar atendida por el sistema sanitario, y tiene que estar atendido al 100%, y ese es el compromiso del Partido Popular. Y es muy claro, o sea, no va a haber ninguna desatención. Ya puede haber confrontación política o puede haber cuestión de cualquier tipo. Lo principal es la atención en el sistema sanitario a todas las personas, y por consiguiente ese va a ser nuestro principal objetivo. Y quiero decir que desde hace mucho tiempo en el Partido Popular venimos reclamando esto. Esto no es nuevo, lo hemos reclamado. Tenemos muchísimas iniciativas en el Parlamento de Andalucía que van dirigidas precisamente a eso, a que no haya listas de espera, que el servicio sea eficaz, a que la atención por los especialistas se dé en las mejores condiciones y que no haya trabas de ningún tipo, y por tanto eso está muy claro.
Y también quiero decir que el servicio de asistencia penitenciaria lo hemos reclamado en multitud de ocasiones en el Parlamento de Andalucía. Tú lo decías, es Juan Ramón Ferreira, nuestro portavoz de Justicia, el que ha estado en contacto con vosotros y que ha liderado esa iniciativa. Y lo que decía la iniciativa es que el servicio de asistencia penitenciaria tiene que estar mantenido y tiene que estar vigente. Y hay una proposición no de ley que fue aprobada, a propuesta del Partido Popular, por todos los grupos políticos reclamando ese servicio. Y ese servicio es muy importante porque hay muchas personas en prisión que no tienen acceso a sus temas de recurso o cualquier otra cuestión jurídica en materia de asistencia penitenciaria y, por tanto, tienen que ser atendidas y tienen que tener esos recursos por parte de la Administración. Y una vez más, y al término, se refugia siempre el tema en la confrontación, en que esto es del Gobierno, en que la culpa la tiene el otro. No, aquí hay responsabilidades de una Administración autonómica que tiene las competencias en materia de justicia y esas competencias tienen que ser ejercidas.